Bueno, voy a comentar este volumen publicado por Exit Publicaciones en la colección Exit Libris de José Luis Espejo, que es el editor, que se titula Escucha, por favor, 13 textos sobre sonido para el arte reciente. Bueno, es un volumen compilado por este investigador y curator José Luis Espejo, al que conozco desde hace años, estudió en la Universidad Autónoma de Madrid y ha recogido aquí 13 ensayos que tratan sobre las cuestiones de dice el sonido para el arte reciente, porque bueno, desde el propio título pues aparece todas esas incertidumbres sobre la cuestión del arte sonoro, las artes del sonido o las mutaciones de la música experimental o el interés del arte contemporáneo por todo lo que tiene que ver con los distintos modos del sonar, del ruido, del arte sonoro, y es una cuestión que está, como sabéis todos, pues en discusión y muy abierta. Bueno, voy a hacer como siempre un comentario que no va a ser en gran profundidad de los textos recogidos en este libro, empezando por el prólogo del propio José Luis Espejo, que se titula Oiga. Bueno, en él señala que ha tomado una perspectiva en la que lo fundamental es dar visibilidad no a los materiales habituales, sino sobre todo, bueno, tratar de plantear una serie de reflexiones que no sean las características de señalar las narrativas y las construcciones narrativas de estas cuestiones a partir de las perspectivas europeas o norteamericanas, con toda esa vuelta sobre John Cage y sus epígonos, y por tanto lo que quiere es prestar, dice, atención de forma especial a lo acontecido en el sur, dice, y en la Europa del Este, y para ello, bueno, pues aquí se recogen una serie de materiales para dar cuenta de cuáles han sido las transformaciones principales en el campo del arte sonoro o del arte contemporáneo y sus relaciones con el sonido. Tengo que decir que el prólogo o el texto introductorio que hace José Luis Espejo es un texto realmente muy corto y por otro lado, bueno, en el que prácticamente no establece otra cosa que ese criterio de demarcación territorial o de intereses teóricos de atender a un espacio, vamos a decir así, o bien geográficamente marginal, o bien que tiene que ver con los procesos de las estéticas decoloniales, pero fundamentalmente en la introducción, en la que se plantea así entre interrogantes la cuestión de a qué llamamos el arte sonoro, pues en esta cuestión no se viene a profundizar, sino que se deja en el aire. El primero de los textos que aparece es un texto de Pauline Oliveros, que se titula Auralizando en la sonosfera, vocabulario para el sonido interno y la emisión del mismo. Es un texto del 2011 publicado en The Journal of Visual Culture y es un texto de una de las grandes figuras de la música experimental contemporánea, con todo lo que tiene que ver con sus aportaciones a la deep listening, es decir, a la escucha profunda. Y aquí Pauline Oliveros habla de la sonosfera como la envoltura, dice, sonora o sónica de la Tierra, y insiste o marca una cuestión que va a aparecer en otros textos, y es que nuestra cultura es una cultura en la que se ha privilegiado lo visual por encima de lo auditivo. Va a utilizar la noción de Mendel Kleiner de la auralización, que es un término que Kleiner utilizó para hablar de las simulaciones acústicas de habitaciones y edificios, para marcar este terreno de la sonosfera, y en la página 16 dice que concibe la sonosfera como algo que se inicia en el núcleo terrestre y se irradia en conexiones fractales en continuo crecimiento que vibran sónicamente a través de la Tierra y la rodean. Pauline Oliveros dice que tiene fe en la audición y que necesitamos palabras que destaquen la corteza auditiva y que respalden un enfoque auditivo del mundo que sea complementario al visual, y necesitamos más palabras para acceder a la riqueza de los fenómenos
auditivos, y así ofrece pues una lista de algunas de esas palabras: aural, auralización, auralidad, auditivo, auricular, fonemas, fónico, fonografía, fonológico, sonograma, sonógrafo, sonografista, sonosfera, etcétera. Y sobre todo, bueno, pues esa necesidad de cómo en ocasiones el ojo silencia el oído y hay que prestar atención a otras formas de la escucha. El segundo de los textos es un texto de Douglas Kahn, que se titula Las artes del sonido y la música, del año 2006. Douglas Kahn es un conocido investigador en este campo que publicó en el MIT en el año 1999 el libro Noise Water Meet, que es un trabajo fundamental. Y aquí tenemos uno de sus textos en el que comienza señalando que no tiene o no siente ninguna debilidad por la expresión arte sonoro y que prefiere la más genérica de sonido en las artes. Y sobre todo habla de cómo en ese libro que he mencionado del año 1999 el subtítulo era el de Una historia del sonido en las artes. Bueno, este texto aquí de Douglas Kahn es un texto en el que señala que el arte sonoro es un tema más restringido, si lo que significa en este momento es que los artistas, en el sentido general de la palabra, empezaron a llamar arte sonoro a lo que estaban haciendo. Según mi experiencia, dice Kahn, los artistas empezaron a utilizar arte sonoro de esta forma durante los años 80 del pasado siglo, aunque anteriormente hubiera numerosos artistas que hiciesen cosas semejantes con el sonido sin que forzosamente lo denominaran arte sonoro a aquello que estaban haciendo. Bueno, Kahn habla de todas esas exposiciones que han tenido gran repercusión, desde la exposición Sound celebrada en el Instituto de Arte Contemporáneo de Los Ángeles en el 79, a la exposición del año 80 en la Academia de las Artes en Berlín, y sobre todo a los nombres de creadores como René y Ursula Bloch en Alemania, Heidi Grutmann en Austria, Andrew McLean o Rod Cheney en Australia o Dan Lander en Canadá, que han sido importantes para articular toda esa actividad en torno a la cuestión del arte sonoro o de la reflexión sobre las formas del sonido, y también el interés que han ido suscitando pues las obras de Paul Di Marinis, de Bill Fontana, de Liz Phillips, de Nick Collins, de Robert Watts, etcétera, etcétera. La noción, dice en la página 23, generalizada de arte, parecía ser la forma más inocua de hablar de esta actividad, de las transformaciones del sonido, y proporcionó un abundante espacio para moverse. Recurrieron al arte porque era una forma, dice, más amplia, discursiva e institucional que la noción de la música. Bueno, evidentemente Kahn señala que hay que volver a plantear cómo surgen ciertas modulaciones de la música experimental a partir de la idea de música concreta y también de las concepciones de la música y del sonido de John Cage, y cómo la musicología, que es una de las disciplinas, dicen, menos intrépidas de las disciplinas académicas, ha sido incapaz en cierta medida de dar cuenta de estas transformaciones. Los años 80, advierte también, fueron años en los que hubo una enorme fascinación por la teoría y particularmente por la French Theory. Así dice que la teoría francesa hizo su agosto en las artes en general, y el sonido contaba con el atractivo añadido de ser un punto ciego cuando, como dice, la práctica de la teoría andaba buscando constantemente puntos ciegos. Habla también de la importancia de la noción de paisaje sonoro que puso en marcha en el año 77 con su conocido libro Murray Schafer, pero también cómo hay toda una reflexión sobre la musicalización del sonido y la necesidad de encontrar nuevas formas de referirse a las transformaciones estéticas que aquí estaban aconteciendo. En la página 26 dice que la música tardomodernista rechazaba los sonidos imitativos porque se pensaba que canalizaban la atención de forma excesivamente restrictiva. Si nos fijamos en los ejemplos de sonidos que proporciona, resulta evidente que tenían una idea trivial sobre lo que significa el sonido y sobre cómo funciona el significado mismo. En realidad, los sonidos no están nunca suficientemente por encima o por debajo de la sociedad para huir de la poesía, los cuerpos, los materiales, las tecnologías, los contextos discursivos e institucionales, o para evitar estar a la entera disposición de la imaginación auditiva de la fenomenología. Bueno, el trabajo de
Kant termina hablando de estos brotes de la musicalización del sonido que tienen un estímulo para oír de forma compleja y de forma global, mencionando la importancia que tienen las plunderfonías o los saqueos sonoros de John Oswald, pero también la inspiración en las ideas de William Burroughs sobre los recortes y también, evidentemente, la importancia que tenía John Cage en toda la teorización de la música y toda la incidencia que va a tener en las transformaciones artísticas. El siguiente texto es un texto de Helga de Motte-Haver que se titula El arte sonoro en el siglo XX, una cronología. Es un texto del año 1996. Bueno, y es lo que dice el propio título, una cronología que comienza en el año 1900, hablando en Washington del doctor Tadeusz Cahill, que comienza a construir un instrumento que produce sonidos de forma electrónica, que continúa con las postales que hablan, las fonopostales, que sigue con el esbozo de una nueva estética de la música del año 1907 de Ferruccio Busoni, en el que se concibe el dinamófono o telarmonio de Cahill como una oportunidad para renovar el sistema tonal mediante tercios de tono, y también la importancia que va a tener el pensamiento de Busoni para Edgar Varèse en su etapa berlinesa. Evidentemente continúa luego con el primer manifiesto futurista de Filippo Tommaso Marinetti, con el papel que tiene Alexander Scriabin, con los colas cubistas, con la Sinfonía del Universo de Charles Ives, etcétera, etcétera. Y bueno, y es una cronología muy útil porque va revisando cuáles han sido los artistas, los creadores, los músicos, los procesos fundamentales desde 1900 hasta 1996. Es un poco curioso, ¿verdad? Este texto tiene aquí un papel curioso dado que se detiene en 1996, es decir, se detiene hace ya pues en el siglo pasado y incluso en el milenio pasado con los encuentros internacionales de Darmstadt en su 50 aniversario y el proyecto audiovisual de Richard Kriske y Simon Stockhausen, que incluyó una videoconferencia entre las ciudades de Darmstadt y Graz, y habría sido interesante pues editorialmente introducir una cierta continuación o un apéndice a este texto de Helga de la Motte-Haver para mostrar cuáles han sido algunos de los asuntos principales que han acontecido desde 1996 hasta el 2019, el 2020, el momento en el que nos encontramos. El siguiente texto es de Andrei Smirnov, que se titula Sonido en Z, experimentos con sonido y música electrónica a principios del siglo XX en Rusia. Es un texto del año 2013 que comienza hablando de Siga Fertov y bueno, va estableciendo cuáles fueron las dimensiones, digamos, de experimentación o los trabajos fundamentales de experimentación musical en Rusia y también en esta Rusia que se va a convertir en la Rusia soviética y cuál es el papel que ahí tienen las transformaciones del experimentalismo musical, prestándole enorme atención, como es evidente, a Arsey Avramov y también, bueno, este Arsey Avramov con sus famosas composiciones experimentales y cómo lo desarrolló todo su trabajo de la música ultracromática microtonal y los instrumentos especiales que inventó para interpretarla, y también la relación que tuvo con el comisariado cultural de la época y particularmente con Anatoly Lunacharsky, ¿no? Cuando hubo todo ese proyecto para quemar todos los pianos como símbolos de la despreciada escala del temperamento justo. También, evidentemente, se presta aquí atención a la conocida Sinfonía de las Sirenas, interpretada por primera vez en la ciudad de Bakú en el año 1922. También analiza toda esa dimensión de crítica de las formas experimentales de la música, como también va a suceder en el campo de las artes plásticas con la aparición del realismo socialista, y lo que va a ser todo el asunto de la organización del sonido en el campo de la Unión Soviética. Se podría decir que casi este texto que tenemos aquí de Andrei Smirnov es en realidad un análisis de, aunque menciona algunos otros, de un solo músico,
que es centrarse especialmente en el trabajo de Abramov, y también me parece un texto pues un poco raro, más bien de genealogía o de arqueología historiográfica, y que dentro de un volumen que quiere, digamos, plantear los materiales para el sonido del arte reciente, pues aquí sin duda nos estamos volviendo pues nada más y nada menos que un siglo atrás. Es verdad que toda esta labor historiográfica es una labor fundamental, pero me parece que este texto podría funcionar como un pequeño párrafo, casi como una nota a pie de página de una investigación, o en realidad entender que ya está incluido en la propia cronología que aparece en el texto anterior del arte sonoro a través del siglo XX, porque si no me parece que el volumen se inclina pues a tener un carácter historicista y un carácter un tanto retardatario. El siguiente texto es también un texto monográfico, que es el texto de Carmen Cecilia Piñero Gil, dedicado a Carmen Barradas, como uno de los ejemplos fundamentales de la creación musical en Latinoamérica, y sobre este texto diría lo mismo que sobre el anterior. Bueno, es un texto sobre la modernidad y el exilio y sobre el olvido de esta creadora, pero me parece que en un volumen de estas características, dedicarle a la música de Carmen Barradas, pues un texto que tiene un carácter además ultra académico, menos que un texto de intervención, un texto, ¿verdad?, que tiene 72 notas a pie de página dentro de un libro colectivo, me parece que no es tampoco una selección muy ajustada. El siguiente es un texto de Brian Morton, que se titula Una chica bañada en dulce, desafiadora de la gravedad y estilizada. Es un texto también dedicado a un solo artista, en este caso dedicada al artista Charlotte Moorman. Me ha parecido más interesante que los dos anteriores, y es una revisión del papel que tenía Charlotte Moorman, y sobre todo sus conocidas piezas y su forma de entender el trabajo con el violonchelo, y también las relaciones de Charlotte Moorman con Fluxus y la discusión de cuál sería el papel que tendría en Fluxus, o si había sido utilizada por el movimiento más que participar en él. En la página 106 se habla de cómo en una introducción a la ópera Sextrónique se refiere a la necesidad de una tercera emancipación de la música del siglo XX, y dice que después de las liberaciones serial determinista y de acción, y cuán curiosamente están ambas emparejadas y existía, aún opinaba ella, Charlotte Moorman, la necesidad de liberar a la música de la hipocresía prefreudiana que la blanqueaba de cualquier mancha de referencia sexual. Y ciertamente esa dinámica de ir contra los prejuicios freudianos, y también poner en acción la desnudez y poner en relación el cuerpo, su propio cuerpo, el cuerpo femenino, era fundamental en Charlotte Moorman, y también en todo aquello que en Fluxus sucedía como música corporal, que también fue descalificada a veces, hablando algunos críticos de la música de Fluxus como música pornográfica, que es algo que algunos creadores como Nam June Paik de hecho asumieron como una suerte de interpelación ideológica. El siguiente es un texto de Hildegard Westerkamp que se titula Paseo Sonoro. Es un texto del año 1974, por lo que veo revisado en el año 2001, y bueno, habla de cómo un paseo sonoro es cualquier excursión cuya propósito principal sea escuchar el entorno. En la página 111 dice que donde quiera que vayamos daremos prioridad a nuestros oídos, los hemos descuidado durante mucho tiempo, y como resultado hemos hecho poco por desarrollar un entorno acústico de buena calidad. Describe algunas experiencias de ese dar un paseo como algo propio de los urbanitas que quieren recuperar su contacto con la naturaleza, y habla de cómo todos necesitamos estar en contacto con nuestro entorno y cómo cada sonido tiene significados muy específicos y tiene que ver también con la orientación, pero también con una búsqueda de un deseo de plenitud. El texto termina diciendo que quizá el paseo sonoro pueda ser el paso hacia la mejora de nuestras posibilidades de supervivencia, o, dice en la última frase, incluso puede ser simplemente divertido. El siguiente es un texto de David Crowley que se titula Sonificando al cuerpo eléctrico, experimentos de arte y música en la Europa del Este de 1957 a 1984. Es un texto del año 2012 que formó parte de la exposición del Museo de Łódź
Sounding the Body Electrics del año 2012. En este texto comienza hablando de obras de los años 50, concretamente del año 58, la obra Dom, una película animada hecha por Jan Lenica y Walerian Borowczyk, que tuvo un carácter de una película de carácter experimental, y a partir de ahí, bueno, hablando de lo que ha sido las prácticas artísticas en la Europa del Este, hablando sobre la banda sonora de Kotonsky para Dom, pero también hablando de algunos artistas del campo de la música tan conocidos como sería el caso de Krzysztof Penderecki y del papel que han tenido dentro de la experimentación, prestando atención, dado que la exposición era en Polonia, evidentemente a la experimentación en el campo de la música en Polonia, pero también en todo ese contexto del este, hablándonos también de figuras como serían los artistas Francisco Infante o Lev Nussberg y lo que fueron sus propuestas, pero también todo ese momento en el que pone en conexión también esas prácticas experimentales, por ejemplo, con las novelas de Stanislav Lem y particularmente con todos esos mundos de ciencia ficción como los que aparecen, por ejemplo, en la novela Solaris, y también analiza, pues por supuesto, las versiones cinematográficas de Solaris, mencionando la película Solaris de Andrei Tarkovsky. En la página 149 señala que en la década de 1960 la electrónica y la cibernética formaron una importante base común para el arte experimental y la música en Europa del Este, pero no fue la única. El interés en la perspectiva aleatoria de la composición y expresión formó otra esfera de experimentación, y en esta historia el compositor estadounidense John Cage y el arte intermedia del grupo Fluxus desempeñaron un papel importante. Bueno, es evidente que las concepciones de Cage son fundamentales en todo este debate. Cage llegó a Varsovia en el año 1964 y también aquí se analiza el papel que tuvo Jos Mačiūnas, el artista lituano, y también toda la perspectiva del do it yourself, del hazlo tú mismo. También se menciona la importancia que tiene el trabajo de Anderson, y como el trabajo de Eric Anderson, pues, o como Eric Anderson recuerda en su libro Flux East, publicado en el año 2007, que para divertir a Jos Mačiūnas en el año 1964 y mostrar que habían hecho una gran gira siberiana, le enviaron una colorida postal desde Moscú. La postal anunciaba que se había organizado un gran evento de Fluxus en la Plaza Roja y, entre otras cosas, hemos interpretado el concurso de meadas y la sinfonía de los penes jóvenes de Nanjum Paik. A Mačiūnas no le hizo gracia y excomulgó a Andersen de Fluxus, aunque fuera de modo temporal. Bueno, aquí se va a mencionar también la importancia que tienen los trabajos de Knizak y particularmente su música destruida del año 1963, y también la importancia que tienen los planteamientos del arquitecto y artista Oscar Hansen, que creó la teoría de la forma abierta publicada en el año 1957, y sobre todo esas consideraciones que hace sobre esa forma abierta que rompe las barreras de la estética tradicional. También va a volver hacia el final del libro a las cuestiones de la notación gráfica y la importancia que tiene, por supuesto, en todos estos asuntos John Cage, y también el papel, por supuesto, que han tenido algunas figuras de la Unión Soviética que fueron muy importantes también en el arte de la perestroika, como sería el caso de Komar y Melamed. Y aquí sale a relucir, bueno, aquella ocasión en la que a Komar y Melamed les negaron las autoridades soviéticas el permiso para viajar a Nueva York en el año 1976, y crearon esa pieza que luego en la Galería Feldman de Nueva York va a ser interpretada al piano por Charlotte Moorman, de la que se habla, como hemos dicho, en un texto anterior. En la página 164 sale a relucir Bertolt Brecht y su propuesta
sobre la radio como aparato de comunicación, en el que Brecht, como digo, en el 32 subrayaba que la radio sería el medio de comunicación más maravilloso que se puede imaginar en la vida pública, un enorme sistema conectado, es decir, sería de este modo, si fuese capaz no solo de transmitir, sino de recibir, de permitir que el oyente no solo escuchara, sino que hablara, y no solo de aislarle, sino de conectarle, y realizable en este sentido, social, factible en otro, estas propuestas que después de todo son tan solo las consecuencias naturales del desarrollo técnico, ayudan a la propagación y a la configuración de ese otro sistema. También hacia el final de este ensayo introduce en la discusión las reflexiones de Jacques Attali sobre el ruido, cuando Attali señala que en efecto en sí mismo, a pesar de la muerte que contiene, el ruido es portador de un orden, de una información nueva, y esto puede parecer extraño, y de hecho el ruido crea un sentido, en primer lugar, porque la interrupción de un mensaje significa la interdicción del sentido difundido, de la censura y la escasez. Y también va a subrayar la importancia que tienen los planteamientos, por ejemplo, de la deconstrucción derridiana, tratando aquí las piezas solo transistores de radio de Christoph Bodisco y el papel que tienen las piezas de Bodisco en relación con piezas anteriores de John Cage. El siguiente de los ensayos que aparece publicado en este libro es de el artista John Oswald. Es un texto canónico del año 1985, Plunderphonics, que es uno de los grandes trabajos de este artista, en el que habla del sampler y cómo el sampler básicamente es un instrumento, dice en la página 175, de grabación y transformación, y es al mismo tiempo un dispositivo de documentación y un dispositivo creativo que en efecto reduce la distinción que manifiestan los derechos de autor. Aquí se plantea toda esa reflexión de Oswald sobre el comercio del ruido y sobre las quimeras del sonido y sobre las citas, el plagio y el fraude, y como dice en uno de los subcapítulos del texto, hay que empezar de cero, esto starting from scratch, y al igual que la producción, es una cita literal de la página 187, al igual que la producción del sonido y la tecnología de reproducción del sonido se vuelven más interactivas, los oyentes, sin embargo, invaden de nuevo el territorio creativo si se los invita. El medio, piensa Oswald, es magnético y la piratería o el plagio de una obra ocurren, según Milton, si el prestatario no la mejora. Stravinsky añadió el derecho de posesión a la distinción de Milton cuando afirmó: un buen compositor no imita, roba, una idea evidentemente picassiana. Hay que entrar, piensa Oswald, en la tierra salvaje auditiva y hay que entrar en un espacio diferente que tal vez sea lo que llama el zumbido de un abejorro titánico, y hay que ser capaz de superar las leyes de protección de la autoría para plantear una música que existe en el dominio público. El siguiente es una conversación con David Topp, que es una reconsideración de la exposición Sonic Boom, y es una conversación que se hizo para la revista o los encuentros que hace la revista After All, y es una conversación con David Morris en la que vuelven sobre esta conocida exposición que hizo David Topp. Es muy significativo que en el tono de esta conversación Topp está muy desencantado de lo que fue la exposición Sonic Boom, y este conocido músico y teórico de la música, del que en español se han traducido varios libros, Caja Negra ha publicado Océano del Sonido, Resonancia Siniestra, y en el Maelstrom, su libro magnífico sobre la improvisación. Y aquí David Topp habla de cómo le encargaron hacer esta exposición Sonic Boom en la Hayward Gallery, y cómo fue una exposición que le dio, según parece, más sinsabores que placeres. Viene a contar cómo la exposición hubo que hacerla a la carrera para hacerla coincidir con la inauguración de la Tate Modern, y en realidad es una crónica de todas las dificultades que tiene hacer una muestra sonora
y lo difícil que es organizarla y de los enormes sinsabores que tuvo haciéndola. Y entre toda la conversación también aparecen pues opiniones interesantes para el debate sobre esta cuestión del arte sonoro. De hecho, en la página 200 aparece esta contestación: no existe eso que llaman arte sonoro. Hubo unos pocos pioneros como Alvin Lucifer, Christina Kubis o Max Esley, que tenían distintos orígenes. El peso de la cultura ocularcéntrica, dice un poco más adelante, en especial al entrar en el museo público, es francamente agotador y avasallador. Quería hacer, dice, una exposición que fuera una mezcla, pero dice que fue prácticamente imposible, y lo dice al filo de el trabajo de Christian Marclay, del Guitar Drag, que es una obra que fundamental y que le elogia, pero también como Christian Marclay insistía en que él tenía o necesitaba de una habitación que no tuviera interferencia con los sonidos de las otras piezas, y como todo ese tipo de necesidad de individualizar los sonidos pues era algo que a él no le interesaba, porque lo que le interesaba era sostener una exposición que diera cuenta del arte y del sonido como una configuración híbrida, porque dice: yo solía describir el arte sonoro como un arte carente de hogar, y quería hacer una exposición que fuera inmersiva, y dice que es algo que finalmente pues no pudo hacer porque fue una exposición que para él tuvo un resultado frustrante. El siguiente texto es un texto de Bonaventure Sod Vejen Indikung, que se titula Every Time I Hear the Song, la radio como medio para investigar la historicidad del audible y la corporización del espacio sonoro, del 2017, y es el texto programático de las piezas y la programación radiofónica de la Documenta 14, que como sabéis se desplegó no solo en Kassel sino en Atenas. Y aquí Bonaventure Sauvigny Dikung señala que Radio Documenta fue una voz, un sonido para la música y la expresión, el ruido que ayudó a oírte a ti mismo mientras exploraba la sonoridad y los fenómenos acústicos en general, como la posibilidad de difundir discursos contrahegemónicos. Sale una relación de cuáles fueron los proyectos que se hicieron en la radio de la Documenta, y subraya cómo aquí se preocuparon sobre todo de la corporización del sonido y de la fenomenología de lo sonoro. La reflexión que también se plantea es de nuevo la cuestión de la crítica del ocularcentrismo y lo que serían las tradiciones orales o las culturas de la tradición oral, que asumen formas diferentes de contar y de compartir las historias, y cómo la sonoridad es el ritmo de la temporalidad. En su ensayo On the Sorrow of Songs, James Baldwin, aparece en la página 220, James Baldwin explora la poderosa naturaleza de lo sonoro al redimir y volver a contar las historias, así como su reticencia a ser comprendido y regido por nadie que no sienta ni comprenda las historias que surgieron del contexto de la música y de la cultura del jazz. Comentaba hace solo 2 días el libro de Michael Denning, su libro sobre las músicas insurgentes a partir de las grabaciones del año 1925 al año 1930. El comentario de James Baldwin podía estar un poco en esa línea, pero también aquí se insiste en la importancia que tiene redefinir la fenomenología sonora a partir de Merleau-Ponty, pero sobre todo lo que sería la experiencia de la acción corporizada, tal y como aparece, se dice, en las comunidades africanas y en la diáspora africana. Jean-Luc Nancy también es mencionado en este texto, sus pensamientos filosóficos sobre el sonido y la música, como en torno al fenómeno acústico y a la resonancia. Cuando habla del carácter metéxico del sonido, Nancy dice que lo visual sería tendencialmente mimético y lo sonoro tendencialmente metéxico, es decir, del orden de la participación, el reparto o el contagio, cosa que tampoco significa que esas tendencias no coincidan en ninguna parte. Lo sonoro, termina el texto, podría actuar como un intermediario en la interacción dinámica entre el tiempo, el lugar, el espacio y lo materializado. Eso determina cómo navegar cómo navega el cuerpo en el interior de su espacio político, social, económico y físico. El siguiente texto es un texto de Susan Campos Fonseca, se titula Experimentalismos y microcolonialidad de la escucha.
es la transcripción revisada de la conferencia que impartió en el Museo Reina Sofía el 31 de enero del 2019 y me parece un texto verdaderamente excelente, o es de los textos que se recogen en este volumen, al margen de los que son ya textos muy conocidos y canónicos, es un texto que me ha parecido realmente interesantísimo para continuar desarrollándolo, para tirar del hilo que propone aquí Susan Campos Fonseca. Bueno, plantea una reflexión en la línea de lo que ya formulada en el libro Experimentalismos en práctica, músicas o perspectivas musicales desde América Latina, que se publicó en Oxford University Press y que yo sepa no está publicado en español en el año 2018, y señala que no va a seguir las narrativas habituales, sino que quiere prestar atención a América Latina y particularmente cómo se va a centrar, cómo se ha centrado en el caso de Costa Rica, y sobre todo porque quiere ejercitar, dice en la página 227, la desobediencia epistémica decolonial. Bueno, ese proceso de decolonial en la música es lo que aparece en esta conferencia, y sobre todo, bueno, cómo hay que una colonialidad interior o una microcolonialidad en la música, que analiza a partir, como se dice, de Costa Rica, pero también de las ideas presentadas en el tercer coloquio de Ibermúsicas sobre investigación musical que se celebró en Santiago de Chile en el 2017, y cómo el trabajo de la investigadora colombiana Ana María Arango Melo es fundamental para lo que aquí se propone, que es un proceso decolonial de la escucha, algo de lo que también habla Michael Denning. Mayra Patricia Esteves Trujillo realizó, según indica aquí, una tesis doctoral, estudios sonoros en y desde América Latina, del régimen colonial de la sonoridad a las sonoridades de la sanación, en el año 2016, y luego en su libro Estudios sonoros desde la región andina, hablando de la necesidad de otras formas de la escucha. Así se cita lo siguiente, estas preguntas: ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para que lo sonoro se constituya en un régimen históricamente dominante? Bueno, esta cuestión de un régimen históricamente dominante es sobre todo porque hay una base de colonialidades interiores y de microcolonialidades que requiere ser considerada como parte de un proceso deconstructivo, se dice en la página 237, que evidencia el paso de un poder hegemónico que no es occidental con mayúscula, sino producido por grupos y comunidades de poder. Es por tanto fundamental, se advierte en este texto de Susan Campos Fonseca, es fundamental darse cuenta de cómo la herida constituye comunidad. Tenemos que pensar, dice en la conferencia, desde ese crimen del no querer compartir. ¿Por qué, se pregunta, nos negamos mutuamente? Preguntarnos qué presente tendríamos sin la herida colonial. No estaríamos aquí ahora. Entonces, ¿qué pasaría si pensáramos la experiencia del mundo como un tejido rizomático de fantasmagorías que brotan de la herida colonial? Parte, señala, del proceso decolonizador de la escucha implica empezar a imaginar cuáles son las otras formas posibles que podemos crear. Nosotras, dice, vamos hacia lo sonoro como una herramienta para construir mundos. Los estudios sonoros pueden ser una herramienta epistémica que, al sumar las teorías decoloniales, motiven la desobediencia. Como digo, un trabajo realmente excelente el que aquí plantea, y como programa de investigación Susan Campos Fonseca, el de pensar desde la escucha decolonial y el aproximarnos de otra forma al espacio en el que vivimos, tratando de plantear formas posibles de desobediencia artística. Se cierra el volumen con un texto de José Manuel Costa, Hacia una nueva economía del arte. Es un texto que apareció publicado en el catálogo de la exposición Escuchar con los ojos, arte sonoro en España, 1961-2016, de la Fundación Juan March, la exposición que comisariaron Manuel Fontán del Junco, Pepe Iges y José Luis Mairé para esa institución. Y aquí se recoge este texto de José Manuel Costa, que tiene también evidentemente el carácter de un homenaje a este crítico, a este teórico, a este comisario de exposiciones tristemente fallecido no hace mucho, ¿no? Costa fue, sin ningún género de dudas, uno de los críticos, uno de los teóricos que con mayor lucidez, penetración e intensidad se dedicó a investigar
las cuestiones del arte sonoro. Él mismo comisarió en el año 2010 una importante exposición sobre esta cuestión. Y aquí, en este caso, el texto que se publica en este volumen, pues una reflexión sobre el papel que podría tener el arte sonoro y las dificultades que tiene de presentación. Revisa exposiciones, por ejemplo, habla de la exposición de David Top, Sonic Boom, que tuvo el carácter de una catástrofe, pero también la exposición Dimensión Sonora en el Coldo Michelena, que comisarió Pepe Iges, que dice que es una exposición más afortunada, evidentemente una exposición que tenía un carácter menos cacofónico. El tema principal que le preocupa en este texto a Costa es el de cómo se puede comercializar el arte sonoro, cómo se puede exponer y sobre todo cómo puede vivir o de qué puede vivir el artista sonoro, dado que no existe prácticamente un mercado para el arte sonoro y también en muchos casos lo que se está, dice, es aplicando el antiguo sistema de artista, galerista y coleccionista, y esto no es lo que tiene sentido para el artista sonoro, al que quizás se dice en la página 246 se debería entender no como un vendedor de objetos, sino como un proveedor de servicios. En la página siguiente dice que de la misma manera que el arte sonoro significa un cambio de paradigma por lo que respecta a la producción y el consumo de arte, este paradigma se extiende también a su distribución. Hay que elaborar, termina su texto, nuevas estrategias y tácticas, pero sobre todo hay que buscar no solamente las grietas del sistema, sino que hay que construir un sistema diferente. El libro se cierra con una breve bibliografía y sobre todo con una bibliografía que es característicamente una bibliografía que fundamentalmente remite a catálogos en inglés, aunque también evidentemente remite al catálogo de la Casa Encendida del 2010 de José Manuel Costa, y luego da pues algunas referencias, pues bueno, tres textos traducidos al castellano, que son muy históricos, ¿no? El arte de los ruidos de Luigi Russolo, Los escritos al oído de John Cage y El rinoceronte en el aula de Murray Schafer. Bueno, como digo, un libro interesante que recoge algunos textos conocidos, que también incluye algún material, como hemos indicado, que sería el caso de Susan Campos Fonseca, de una conferencia muy reciente, que incluye análisis de artistas concretos, como Carmen Barradas, como Charlotte Murman, la perspectiva de la Europa del Este y también de ciertas formas de prácticas artísticas del sur global, pero sobre todo le he encontrado pues como una especie de ausencia un tanto significativa, y es que bueno, en este intento de atender entre comillas, a lo periférico, a lo olvidado, a lo inaudito, a lo desatendido, pues a veces lo que queda desatendido es el contexto desde el que propiamente se edita, se habla y se publica. Es decir, que hay una especie de vacío muy singular en esta publicación, que sería el arte y el sonido reciente en España, es decir, en nuestro contexto. Con razón se quejan los músicos experimentales y los artistas sonoros y los artistas que le interesa el ruido y el sonido en nuestro país, se quejan constantemente de la desatención que se tiene hacia sus hacia sus propuestas. No es inusual escuchar la voz o leer a Llorens Barber quejándose de la sordera de las instituciones artísticas y museísticas y culturales españolas con respecto a las otras formas del sonido y las otras formas del sonar. Yo creo que sería interesante, evidentemente, que pensáramos que en este escuchar por favor también se pensara en escuchar por favor las formas del sonido, del sonar y del musical o de la experimentación musical en nuestro país, no por un prurito nacionalista, que es algo que me parece que yo por lo menos no me siento concernido o no me siento impulsado o arrastrado por él, sino sobre todo para tratar de ubicarnos y de localizarnos, porque a veces prestando atención a lo que está sucediendo en el contexto polaco o en el contexto de la Europa del Este, o prestando atención a una figura olvidada de las vanguardias uruguayas, estamos desatendiendo también a qué es lo que ha sucedido en nuestro propio país, que es algo que nos cuesta constantemente prestar atención a ello. Por lo tanto, si por un lado elogio la publicación de este volumen, también creo que esa perspectiva
del el otro modo del sonar y las otras formas de la escucha en nuestro país, pues habría sido bienvenido. En cualquier caso, felicitaciones a José Luis Espejo por haber publicado este volumen y también a la editorial Exit por ofrecernos un material más para seguir comprendiendo las formas artísticas contemporáneas.